Doy una fraternal bienvenida a todos y cada uno de ustedes para esta plática que ha preparado nuestro hermano Daniel Linares, que es miembro de la Logia Aura, y que nos hablará acerca de un artículo cuyo título es La mente cósmica. Ciertamente son temas muy interesantes porque comúnmente no escuchamos en nuestra vida cotidiana de estos temas. Hablar de la mente cósmica es hablar de cosas que quizá por algún momento sean difíciles de entender, porque de por sí, si hablamos de la mente humana como algo tan abstracto y tan alejado de nuestra comprensión, pues ahora si hablamos de la mente cósmica, pues será más difícil quizá comprenderlo. Pero para eso tenemos al hermano Daniel que ha hecho su esfuerzo y que seguramente nos dará una buena explicación acerca de lo que significa estos dos términos, mente cósmica. Bienvenido, con nuestro agradecimiento por aceptar este reto, querido Daniel, y adelante. Bueno, muchas gracias, Enrique. Bueno, buenas noches a todos, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí hoy. Y bueno, vamos, como dijo Enrique, a tratar de exponer en este poco tiempo sobre este artículo que nos dejó Madame Blavatsky. Bueno, el artículo en cuestión se llama Mente Cósmica. Fue un artículo que se presentó, que fue publicado en el año de 1890. Antes de comenzar la plática, voy a dejar por aquí dos pequeñas reflexiones, porque son como unos conceptos que nos van a ayudar a entender un poco este tipo de conceptos, quizás un poco abstractos, para el entendimiento de nuestra mente racional. Entonces, bueno, por aquí les voy a hacer primero un pensamiento, una reflexión de la señora Rada Burnier, que dice: la teosofía es sabiduría, que no es mero conocimiento. Es la clase de conocimiento que encuentra expresión en la recta acción. La acción incluye no solo la acción física, sino los pensamientos, los sentimientos y en realidad todo movimiento de conciencia en el interior de cada persona. Por lo tanto, el descubrimiento de la sabiduría no es otra cosa que la propia regeneración. Esta nota nos las dejó HPV en una de sus charlas con sus estudiantes de la Logia Blavatsky. Ella nos dice: el átomo, el hombre, el Dios, son cada uno por separado lo mismo que todos colectivamente. Ser absoluto en sus componentes determinantes. Esa es su verdadera individualidad. Esta es la idea que debe retenerse siempre en el fondo de la mente para formar la base de cada concepto que surja del estudio de la doctrina secreta. En el momento en que uno lo abandona, se presenta la idea de la separación y el estudio pierde su valor. Entonces, bueno, vamos a comenzar hablando un poquito del artículo. Este es un artículo que estuvo publicado originalmente en la revista Lucifer. Apareció también el mismo año en la revista Theosophy y lo encontramos publicado en los escritos coleccionables o en los Collected Writing, que es el volumen de todos los escritos y artículos y libros de HPV. Cuando se me fue entregado el artículo, ¿verdad? Lo primero que hice en este caso fue pues buscar el artículo en cuestión. Entonces, bueno, cuando consigo el artículo en español y en inglés, me doy cuenta que en uno aparece en español la mente cósmica con C y en inglés la mente cósmica con K. Entonces, bueno, se nos dice que en el estudio de la doctrina secreta, cuando se habla de mente cósmica con C, ¿verdad? Se refiere a nuestro sistema solar. Y cuando se habla eh, de cósmico con K, se refiere a nuestro universo. Entonces, bueno, aquí vino la primera pregunta. A qué va dirigido el artículo? ¿Al universo o al sistema solar, que, como entendemos, son dos cosas que se trabajan por separado, ¿no? Entonces, bueno, fue el primer reto. A partir de eso, continué indagando y tomé el glosario teosófico para ver qué significaba la mente cósmica. Y realmente me encontré con la sorpresa que en el glosario teosófica el término de mente cósmica no aparece.
como vemos aquí, este es un fragmento del glosario teosófico y tenemos solamente la mente y la mente demiúrgica. Entonces, bueno, ¿qué es esta mente cósmica realmente? Porque no aparece en ninguna de las primeras fuentes que por lo general consultamos para nuestros estudios. Bueno, indagando un poco más, consigo dentro de los escritos coleccionables, en la cantidad de volúmenes y la cantidad de artículos que hay, que el término de mente cósmica fue tratado por HPV en las reuniones de la Logia Blavatsky de Londres, que como algunos conocerán, fueron las reuniones que tuvo ella en Londres con un grupo selecto de estudiantes en sus últimos años de vida. Entonces, bueno, una particularidad de este artículo y de no el artículo como tal, sino de la palabra mente cósmica, es que realmente Blavatsky o HPV en sus escritos nunca utilizó el término de mente cósmica. En la investigación que hice, realmente los únicos lugares donde ella se refiere a la mente cósmica con C o con K, ya después dilucidaremos bien a cuál de las dos se refiere, es en el artículo como tal, ese artículo que fue publicado llamado Mente Cósmica y en los escritos coleccionables, en unas reuniones. Es la única parte donde ella hace referencia a ese término. Realmente ella en todos sus artículos y en todos sus libros utilizó la palabra mente universal, que es la que comúnmente encontramos en todos los escritos teosóficos, ¿no? Entonces, bueno, a través de estas reuniones, justamente en esta reunión donde ella toca el tema de la mente cósmica, trata de hacer una distinción de esa mente universal. Va a haber una distinción entre los tipos de mente, si se puede decir así, depende del nivel en que se estén manifestando. Entonces, bueno, yo por aquí hice un pequeño resumen bien resumido de algunos aspectos de los que trata el artículo, porque tiene también una particularidad. En el artículo no aparece por ninguna parte la palabra mente cósmica. Ella habla en este artículo de la mente universal, como veníamos refiriéndonos. Quizás lo importante es el título del artículo o es el que nos puede llevar a una búsqueda, a un estudio más profundo, porque en el artículo ella realmente no refiere nada específicamente a tratar sobre la mente cósmica o en este caso sobre la mente universal. Simplemente en el artículo ella nos cuenta sobre algunos científicos de la época, del siglo XIX, finales del siglo XIX, los cuales tenían una concepción un poco diferente al resto de los científicos, quizás más materialistas. Y ellos nos habla básicamente de un científico, ¿verdad? Que es el doctor Pirogov, que lo vemos, donde el doctor tenía una concepción, vamos a decirlo, muy cercana a la teosofía, a nuestros conceptos teosóficos como los vemos en nuestros estudios, o podemos decir de la sabiduría divina. Y también nos hace referencia a otros científicos, los cuales nos detallan mucho, pero que dentro de sus laboratorios realizan experimentos con organismos microscópicos, amebas, donde ellos detectan que estos organismos tan diminutos, quizás los más diminutos que pueden ver ellos en un laboratorio, tienen y presentan algún tipo de conciencia o inteligencia. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿de dónde sale esa conciencia y esa inteligencia? Digo, hice un resumen bastante compacto del artículo, pero les voy a hacer referencia por aquí a las palabras que ella utiliza en ese artículo para referirse a esa mente Sí, dice. cósmica. La concepción de Edison acerca de la materia fue citada en nuestro artículo editorial de marzo. El gran electricista americano es reportado por G. Person Lamroth en la Harper Magazine como dando su creencia personal de que los átomos están poseídos de un cierto grado de inteligencia. Aquí vemos como Edison le está dando el calificativo de inteligencia a esa cierta fuerza que poseían los átomos. Más adelante nos dice, luego agrega otras quimeras de tal género. En este vuelo de la imaginación, la revista Review de febrero llama al inventor del fonógrafo a la tarea y realiza la siguiente crítica. Edison se ha entregado a los sueños. Su imaginación científica está trabajando incesantemente. Vemos cómo en la época a cualquier persona o cualquier científico, así fuera una persona de mucho renombre,
rechazaban sus creencias que estaban fuera de los criterios aceptados para la época. Luego aquí nos dice la maestra, dentro del artículo, dice, a fin de dirimir de una vez por todas las mentes, en todas las mentes de los teósofos, esta debatida cuestión, nos proponemos probar que la ciencia moderna, debido a la fisiología, está a punto de descubrir que la conciencia es universal, justificando así los sueños de Edison. Entonces, bueno, vemos como ya ella aquí comienza a dar su opinión con referencia a las creencias que para ella para los teósofos eran la verdad en este caso que los científicos estaban observando en sus experimentos. Más adelante nos dice, pero antes de hacer esto queremos también mostrar que si bien muchos científicos están embebidos con tal creencia, con las de Edison, de que los átomos estaban poseídos de un cierto grado de inteligencia, son muy pocos los intrépidos dispuestos a admitirlos abiertamente, como lo ha hecho el doctor N.I. Pirogov de San Petersburgo en sus memorias póstumas. De hecho, este gran cirujano y patólogo levantó mucho clamor entre sus colegas indignados debido a su publicación. Entonces el público se pregunta, ¿cómo es posible que el doctor Pirogov, considerado casi el epítome de la erudición europea, crea en las supersticiones de los alquimistas desquiciados? La maestra se pregunta, ¿de qué? ¿Cuál era su creencia? Él decía, de la existencia en cada organismo de una fuerza vital, distinta, independiente de cualquier proceso físico o químico. Luego, este ya es dentro de las memorias que escribió el doctor Pirogov, una frase donde él aludía a esa mente o a ese pensamiento divino, que es como lo refleja por aquí. Él dice, no hay ninguna causa que nos induzca a rechazar la posibilidad de la existencia de organismos dotados de propiedades que los convertirían en la encarnación directa de la mente universal. Una perfección inaccesible para nuestra mente, entre paréntesis, humana, porque no tenemos ningún derecho a sostener que el ser humano es la expresión última del divino pensamiento creador. ¿Ven? Por aquí ya vemos cómo este eminente científico utilizaba el concepto de la mente universal y del pensamiento divino, que es lo que está relacionado a la mente cósmica o a esa mente que rige y la encontramos en todo el universo. Después nos dice la maestra, estos son los aspectos principales de la herejía de una de las estrellas científicas de esta era. Sus memorias no solo muestran claramente que creía en la deidad universal, la ideación divina o el pensamiento divino hermético, y en un principio vital, sino que enseñó todo esto y trató de demostrarlo científicamente. Más adelante nos dice HPV, el pensamiento y la ideación creativa en plena armonía con las leyes de unidad y causación se manifiestan plenamente. Por lo tanto, argumenta el doctor Pirogov que la mente universal no necesita ningún cerebro físico-químico o mecánico como órgano transmisor. Incluso llega al punto de admitir con estas palabras sugestivas, dos puntos, nuestra razón debe aceptar en toda necesidad a una mente infinita y eterna, la cual rige y gobierna el océano de la vida, en la vida universal sin la participación de la escoria cerebral. Entonces, dice Blavatsky en el artículo, al leer las memorias de este famoso hombre de la ciencia, nos sentimos orgullosos al ver que acepta casi completamente las doctrinas y las creencias fundamentales de la teosofía. Entonces, bueno, podemos ver cómo no todos en esa época estaban en contra quizás de esta nueva corriente de pensamiento o de sabiduría, sino que había muchos que estaban alineados, aunque quizás no pertenecían a la sociedad, no formaban parte del movimiento, pero sí estaban orientados a esta clase de pensamiento que, como lo sabemos todos, no son exclusivos de la sociedad teosófica o de la teosofía. Ya por último, como les comenté, no solo ella se basó en el artículo del doctor Pirogov, pero quizás era el más importante de esa época, pero sí habla de otros científicos europeos que realizaron experimentos donde se dieron cuenta de que había algo más,
algo más en esa vida, algo más que los movía, que podían ellos llamar, como lo vemos aquí, conciencia, discernimiento, pensamiento, conciencia. Entonces, por aquí tenemos tres referencias de tres científicos a que la maestra nos comenta en el artículo. Uno dice, en realidad, algunos de ellos se extienden al punto de aceptar casi el libre albedrío y la conciencia en los protoplasmas monádicos más simples. En otra nos refiere, un descubrimiento después de otro tiende hacia esa dirección. Los trabajos de algunos fisiólogos alemanes son particularmente interesantes en lo que atañe a casos de conciencia y discernimiento, al punto que uno casi está inclinado a decir que las amebas piensan. Por último, el comportamiento de esas mónadas durante su búsqueda por el alimento y su consumación es tan pasmoso que casi induce una persona a ver en ellas seres que actúan conscientemente. El artículo, como les decía, realmente no presenta nada que nos haga referencia ni a la mente universal ni a la mente cósmica como, como definiciones, ¿verdad? Pero sí nos dice que hay en todos los organismos, porque nos está hablando de organismos microscópicos, hay algo más, como decía, algo más de esa vida, algo más de ese impulso vital, y viene siendo ese aspecto de inteligencia, de conciencia, de ideación, ¿verdad? Que los científicos observaban y es donde podemos inclinarnos a decir de que, bueno, el artículo está hablando de la mente universal. Bueno, una vez que leído el artículo, estas quizás son las preguntas que nos surgen a todos. ¿Qué es la mente universal? ¿Dónde se encuentra esa mente universal? ¿Quién la manifiesta? ¿Qué la contiene? ¿Y cuál es su vehículo? Entonces, bueno, vamos a tratar entre todos de dilucidar estas preguntas a través de los textos que vamos a ver a continuación. Los textos en los cuales se basó esta plática o esta exposición o esta investigación o este estudio, ¿verdad? Fueron las transcripciones de la Logia Blavatsky de Londres, la doctrina secreta, el volumen 1, la cosmogénesis y la clave de la teosofía. En los textos vamos a tratar de dilucidar qué es la mente absoluta, no de dilucidar, sino se nos va a presentar, ya no lo vamos a dilucidar, lo vamos a ver cómo nos lo presenta HPV, la mente absoluta, la mente universal y la mente cósmica. También vamos a ver la mente universal durante el Pralaya, la mente universal durante el Manvantara, la mente universal en el macrocosmos y la mente universal en el microcosmos. Bueno, vamos a comenzar primero con las transcripciones de la Logia Blavatsky, que como les comenté en un principio, fuera del artículo en cuestión, donde el título es La mente cósmica, es el único lugar que logré ubicar donde ella toca el término de la mente cósmica. Esta parte de las transcripciones de la Logia Blavatsky, de las reuniones que tuvo con sus estudiantes en Londres, eh, trata de la reunión que se realizó el 17 de enero de 1889. Ellos realmente en esta reunión estaban discutiendo la estancia 1, la esloca 3 de la estancia 1 de la doctrina secreta. Como bien sabemos, en estas reuniones ellos se dedicaron a estudiar básicamente las estancias de la doctrina secreta y le hacían preguntas a HPV para que ella quizás diera un poco más de aclaración y unos comentarios un poco quizás más extensos o más claros sobre los temas que había tratado directamente en la doctrina secreta. Esto es simplemente un fragmento que aparece en la descripción de lo que trataron ese día en la logia. Está mucho más extensa en la doctrina secreta para quien guste hacer un estudio un poquito más profundo. Pero bueno, HPV dice, la mente universal y la mente absoluta son la única y misma cosa, ¿verdad? Ella lo está dejando como una pregunta para sus estudiantes. Bueno, es una cosa, perdón, es algo que hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando aquí de esta mente universal y mente absoluta, al referirse a la estancia 1, tenemos que tenerlo en cuenta que está en Pralaya. Es la primera estancia de la doctrina secreta donde el universo se encuentra en Pralaya. La mente universal y la mente absoluta son la única y la misma cosa, ¿verdad?
Este comentario lo está haciendo ella completamente. Bueno, esto solo implica lo siguiente, puesto que durante el pralaya no hay mentes finitas diferenciadas, es como si no existiera mente alguna si no hay nada que la contenga o la perciba. Este es el significado. No existe nada que refleje o contenga la ideación de la mente absoluta. Por lo tanto, no existe, pues todo lo que está fuera del absoluto e inmutable sat o seidad es necesariamente finito y condicionado por tener un comienzo y un fin. Y aquí hay algo sin principio ni fin. Continúa. Por lo tanto, como los agi no existían, no había mente universal, ya que debemos hacer una distinción entre la mente absoluta que está siempre presente y su reflejo en los ají durante el primer aleteo del Manvantara. Los ají se encuentran en el plano más elevado, siendo los que reflejan la mente universal colectivamente y dan comienzo al trabajo de evolución de todas las fuerzas interiores hasta que llegan a través de los 7 planos hasta el nuestro, el más bajo. Bueno, este es el primer comentario que hace. Aquí viene con un segundo comentario donde aclara un poquito más. Le preguntan, ¿los ají y la mente universal son complementos necesarios el uno del otro? Para nada, contesta HPV. La mente universal o absoluta siempre es, ya sea durante el Manvantara o el Pralaya, es inmutablemente una. Sin embargo, como el término ají significa los dhyanis superiores, quizás los logois, estos que comienzan, que son la creación o evolución, no creación, aquí ella nos hace la referencia, usó la palabra creación cuando ella sabemos que no la podemos usar, ¿no? Y dice no creación porque todo es una emanación. Puesto que los ají no existían, la mente universal tampoco existía por estar la mente en absoluta latencia, no siendo diferenciada en la colectividad de estos dhyanis. Bueno, para aclarar un poquito aquí, conversar un poquito sobre lo que ella nos refiere. Bueno, tenemos que tener en cuenta que aquí nos está hablando de una mente universal y una mente absoluta. Está haciendo dos distinciones. Como yo les decía en un principio, intuyo yo o simplemente me da a creer que lo está haciendo a nivel de explicar, de tratar de ser un poco más didacta sobre este concepto, porque como decía yo, siempre utiliza la mente universal. En ninguna otra parte, o quizás no en muchos artículos, ella habla de alguna mente absoluta, pero nos quiere indicar aquí que aunque la mente es una, ¿verdad? Esta mente absoluta que siempre está una vez que empieza el proceso de manifestación, los primeros intentos de manifestación, esa mente absoluta se manifiesta como una mente universal. Tenemos que ver que esa mente es una que se va diferenciando a través de la manifestación. Entonces, bueno, aquí nos da ella un poquito esa explicación de la mente universal y la mente absoluta que la vamos a ver un poquito más clara al final de esta parte de los diálogos de la Logia Blavatsky. Y aquí prosigue el, el aspecto o el punto donde se incluye ese término de mente cósmica, que realmente no lo incluye ella en el trabajo que estaban haciendo. Es simplemente uno de los estudiantes que le dice, en este caso, ¿no sería mejor el término mente cósmica en lugar de mente universal? Ella le dice, no, la mente cósmica implica el tercer grado por estar simplemente confinada o limitada al universo manifestado. La mente cósmica es algo muy diferente de ideación universal. Esta ideación universal también es otro término que ella usa para la mente absoluta o la mente universal. Dice, vamos a leerlo nuevamente, la mente cósmica es algo muy diferente de ideación universal, siendo la manifestación de esta mente durante el periodo de actividad manvantárico. Quiere decir que esa mente cósmica es el, 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 la manifestación de esa mente absoluta, ¿verdad? Ya en la manifestación, pero nos está diciendo aquí algo
que es muy importante, que esa mente cósmica está implícita en el tercer grado. Cuando ella nos habla aquí del tercer grado, se refiere al tercer logos, al logo manifestado, al logo de nuestro sistema solar. Por eso, por aquí nos dice ya de último, dice, la ideación universal no conoce cambio. Siempre fue, es y será. Nunca dije que no existe. No existe para nuestra percepción porque no había mentes que la percibieran. La mente universal no existía ya que no había nadie que la captara. La mente universal es latente y la cósmica es activa. La primera es potencialidad. Realmente aquí en este último, cuando nos está hablando, es de esa mente absoluta, que la llamó ella absoluta, que es esa mente que está en el pralaya, y nos dice que la mente cósmica, que es la activa, es la que está en el Manvantara. Por último, vemos cómo los estudiantes siguen insistiendo en el término de la mente cósmica. Y le dicen, la mente universal estaba en el absoluto y la cósmica no existía. Madame Blavatsky les responde, sí, pero aquí estamos hablando de manifestación. No puedo inventar cosas. Estoy obligada a traducir tal como las instancias lo dicen en el libro. Vuelve otro estudiante y le dice, esa es la manifestación. Y entonces, bueno, ella cediendo a la insistencia de sus estudiantes, dice, bueno, llamémosla mente cósmica si prefieren. Entonces, otro estudiante le vuelve a decir, solo creo que hay confusión entre la mente universal y la mente absoluta. Y ella les dice, sí, si dices mente universal, esta es absoluta, pero si dices mente cósmica, es otra cosa. Entonces, bueno, de todas formas, todavía no quedan muy claros estos conceptos, ¿verdad? Vamos a seguir un poquito más adelante a tratar de irlos aclarando un poco más. Bueno, por aquí hay un pequeño resumen de esas tres mentes a que ella hace referencia, que a la final es una sola. Entonces, ella explica aquí que la mente absoluta es la mente que se encuentra en el pralaya, pertenece a la absolutividad, está en los planos más elevados y es el primer aspecto del absoluto. Después vemos que la mente universal ya se encuentra en los primeros albores de la manifestación, en los primeros aleteos, como ella hace referencia. Y ya podríamos decir que se encuentra dentro del Manvantara. Viene a formar parte es un aspecto del absoluto, va a estar dentro del universo manifestado o por manifestarse y va a estar representada por los logoi, estos Dian Shohan, estos Diani Budas, estos Aji de los que nos hablan en la doctrina secreta. Luego tenemos la mente cósmica, ¿verdad? Que realmente es la mente que en teosofía como conocemos como Mahat y también como la mente universal, que es la que se expresa en el tercer logos, en nuestro sistema solar, la cual es un reflejo del absoluto y como tal está en la manifestación o en el Manvantara. Bueno, aquí quizás nos ha quedado un poquito más claro esos tres términos, pero tengámoslo siempre presente que realmente es una sola, es la mente universal. Simplemente lo quiso presentar de tres maneras diferentes, quizás como una forma un poco más didáctica. Aquí en el trabajo que se hizo en la doctrina secreta, en Cosmogénesis, es donde vamos a ver cómo se desarrolla o cómo se desenvuelve ese proceso de la manifestación de esa mente universal ya durante el pralaya en nuestro sistema solar y los diferentes escalones por los que ella va descendiendo hasta llegar a la materia o al microcosmos. Lo que quiere decir que este trabajo, este primer trabajo, vamos a estar hablando de la mente universal en el macrocosmos. Tratar el primer párrafo que nos induce el proemio de la doctrina secreta. Entonces leemos por aquí. Hay en la primera página un disco blanco inmaculado dentro de un fondo negro opaco. En la página siguiente aparece el mismo disco, pero con un punto en el centro. El primero, como sabe el que se dedica a estos estudios, representa al cosmos en la eternidad.
antes de volver a despertar la energía aún en reposo. La emanación de la palabra en sistemas posteriores. El punto en el disco, hasta entonces inmaculado, espacio y eternidad en Pralaya. Indica la aurora de la diferenciación. Al final, vamos a ver la parte que nos concierne. Dice, en este plano, que es el disco blanco, dentro del fondo oscuro, en este plano se originan las manifestaciones manvantáricas, porque en esta alma, que es el alma universal, el alma del mundo, Alaya, es donde dormita durante el pralaya el pensamiento divino, en el cual reposa oculto el plan de todas las cosmogonías y teogonías futuras. Bueno, en este último fragmento nos da un poquito nos empieza a asomar realmente qué es ese pensamiento divino, esa mente universal, ¿verdad? Es donde reposa, como dice aquí, el plan de todas las cosmogonías y teogonías futuras. Quiere decir que contiene la simiente del universo que va a venir en la manifestación. Aquí ella nos hace en este párrafo, que es bueno tenerlo en cuenta, una aclaración sobre lo que significa el pensamiento divino, pero el pensamiento divino desde el punto de vista de la concepción que podemos darle con nuestra mente. Ella nos dice, casi no es necesario recordar al lector que las expresiones pensamiento divino, mente universal, no deben considerarse determinando ni aún vagamente un proceso intelectual parecido al que se manifiesta en el hombre. Lo que nos quiere decir aquí es que tenemos que tener claro que este pensamiento y esta mente universal ni se asoman a lo que conocemos como la mente o el pensamiento que se desarrolla en el hombre físico. Ella más adelante nos dice por aquí que ese pensamiento, esa mente universal es la sabiduría absoluta, algo mucho más elevado de lo que podemos concebir con nuestras mentes. En el último fragmento nos habla de la mente física, la que podemos ver, la que está ya manifestada. Dice, la mente tal cual la conocemos se resuelve en una serie de estados de ciencia cuya duración, intensidad, complejidad y demás cualidades son variables, fundados todos en la sensación, en último término, la cual a su vez es maya, que es lo que se conoce en teosofía como ilusión. La sensación además implica necesariamente limitación. Sabemos que todo lo limitado es mayábico, es ilusión. Bueno, aquí nos da ella quizás dos conceptos para que los tengamos presentes de esa diferenciación cuando estamos hablando de esa mente universal y de la mente en la manifestación o la mente en el ser humano. Seguimos ahora con este diagrama, que es el diagrama que nos presenta el proemio de la doctrina secreta. Aquí vamos a poder ver de una manera un poco más clara las tres mentes que ella nos quiso entregar en esos diálogos de la Logia Blavatsky y que le entregó a sus estudiantes. En estas dos figuras, ¿verdad? Que es lo que en las estancias de Xi'an se conoce como la madre eterna, ¿verdad? El alma del mundo, ¿verdad? Esta, la eterna madre, la podemos ver en este primer cuadro que está todo oscuro en Pralaya. Como decíamos, en Pralaya, ella nos refirió que esa mente la podíamos ver como esa mente absoluta, la que siempre está y siempre va a estar. Y aquí podemos decir que aunque no es el Pralaya como tal, perdón, no es el Manvantara como tal, es el comienzo, el despertar de esa manifestación que va a suceder mucho más adelante cuando los logos empiecen su trabajo o se empiece el desenvolvimiento de esta misma alma del mundo, alma universal, podemos ver la manifestación de esa mente universal. Como sabemos, bueno, después viene esto que llamamos en teosofía el primer logo, tenemos el segundo logos y el tercer logos. En el tercer logos
es donde se encuentra esa mente cósmica como ella lo quiso explicar, y que en teosofía la vamos a conseguir y es la que siempre hablamos, que es Mahat, la mente universal. Pero solamente lo que quería hacer referencia era para que veamos los 3 puntos o los 3 peldaños, los 3 escalones donde esa mente ella nos las quiso dar a entender. Son, en la esloca 9, ella dice, fíjense por aquí en amarillo, dice, la mente universal ya proyectada en el mundo fenomenal como aspecto primero del inmutable absoluto. Fíjense lo importante de entender ese concepto de esa mente universal, ¿verdad? Que si bien en teosofía sabemos que del absoluto no podemos decir nada, es lo incognoscible, como se nos dice, nos está diciendo aquí que lo primero que, vamos a decir, se manifiesta, aunque no es la palabra, lo primero que se refleja, lo primero que podemos ver de ese absoluto ya en la manifestación es esa mente universal. O sea, un concepto tan elevado que está rozando el límite de, como dice aquí, de lo incognoscible. Para cerrar un poquito también el tema de ese artículo de la mente cósmica, donde ella hablaba de que en todos los organismos existía una inteligencia, en la parte 1 del resumen de la doctrina secreta me pareció oportuno colocarles este comentario que ella hace. Ella dice, la naturaleza tomada en su sentido abstracto no puede ser inconsciente, pues es la emanación de la conciencia absoluta y por lo tanto un aspecto suyo en el plano de la manifestación. ¿Dónde está el atrevido que niegue a la vegetación y aún a los minerales una conciencia propia? Todo cuanto puede decir es que esta conciencia se halla más allá de los límites de su comprensión. Fíjense que era un poquito lo que les estaba comentando arriba, ¿no? Que es muy difícil entender ese concepto de la mente universal. Podemos tener alguna referencia, pero está tan elevado, es tan profundo que quizás podamos tener apenas solamente unas luces de hacia dónde nos lleva esos conceptos tan bellos, porque realmente a final de cuentas esa mente universal, como nos los dice aquí, lo encontramos en todo. Bueno, ahora sí proseguimos. Este es el que estábamos hablando antes. Esta es la estancia 1, la esloca 3, que era la que ellos discutían en la logia Blavatsky. Aquí ella sí nos dice, la mente universal no existía, pues no había ají o seres celestiales para contenerla y por lo tanto para manifestarla. Aquí simplemente empezamos a ver cómo esa mente universal necesita algo, ¿verdad? En este caso, lo que llamamos un vehículo para ella poder entrar a la manifestación. Recuerden que aquí estamos en la estancia que es para Laia, pero ya ella nos está asomando que al no haber nadie que la contenga, esa mente universal es como que no existiera. Entonces, aquí nos da quizás el primer concepto o las primeras ideas o los primeros calificativos que podemos tener sobre esa mente universal. Fíjense, en esta estancia, aunque está en Pralaya, ella aquí nos refiere en su comentario, porque este es el comentario de la estancia, nos hace referencia un poquito a esos calificativos a la mente universal. Fíjense por aquí dice, mente, no está diciendo la mente universal, está hablando de la mente, es un nombre dado a la totalidad de los estados de conciencia, comprendidos en las denominaciones de pensamiento, voluntad y sentimiento. Quizás este es el concepto que muchos podemos conseguir en alguna literatura de la mente universal, la mente manifestada o Mahat. Luego nos dice, al final del comentario, un noumeno puede llegar a ser fenómeno en cualquier plano de existencia, solo con manifestarse en aquel plano por medio de una base o vehículo apropiado. Y durante la larga noche de reposo llamada Pralaya, cuando todas las existencias están disueltas, la mente universal queda como una posibilidad permanente de acción mental o como el absoluto pensamiento abstracto, del cual la mente
la mente es relativa manifestación concreta. Bueno, aquí ella lo que nos está diciendo es lo que nos hablaba sobre los ají, ¿verdad? Necesita ver algo que lleve esa mente universal al estado de manifestación, pues en Pralaya está, como nos dice aquí, disuelta, está en posibilidad permanente. Y ya más adelante en la manifestación nos dice que la mente es la manifestación concreta. Por eso nos hacía al principio del comentario una pequeña definición de qué es esa mente concreta. Ella continúa por aquí con el comentario y nos da un poquito más de aclaración de qué son los ají y qué función cumplen con esta mente universal. Dice, los ají o los Dian Chohan son las huestes colectivas de seres espirituales, las huestes angélicas del cristianismo, los Elohim y los mensajeros del judaísmo, los cuales son el vehículo para la manifestación del pensamiento y de la voluntad divina o universal. Ese pensamiento, voluntad divina universal, es la mente universal. Son las fuerzas inteligentes que dan y establecen en la naturaleza las leyes, al paso que ellos mismos obran conforme a leyes que les han sido impuestas de modo análogo por poderes todavía más elevados, mas no son personificaciones de los poderes de la naturaleza como erróneamente se ha creído. Esta jerarquía de seres espirituales, por cuyo medio la mente universal se pone en acción, estando cada una contenida en una individualidad superior a la cual sus intereses propios se hallan subordinados, a la vez que contiene sí misma individualidades inferiores. Bueno, aquí esta última parte, lo importante que hay que ver es que este tipo de jerarquías, este tipo de energías, como más adelante ella los llama, trabajan siempre subordinadas a unas superiores y ellos tienen a su cargo unas inferiores, ¿verdad? Desempeñándose el papel como una jerarquía como tal. Entonces, bueno, aquí lo importante es ver que esos ají son los encargados de manifestar en los inicios a la mente universal. Esa es su importancia. Estos ají son los que se conocen también como los 7 primordiales. Son los primeros seres, las principales energías que entran en acción al momento de la manifestación, tanto del universo como del sistema solar. Vamos a ver otra estancia donde eh, ella nos habla ya en el proceso de manifestación. Ya estamos en la manifestación de nuestro sistema solar. Y en este caso nos habla de Fohat. Entonces, esta es la estancia 5, las loca 2 de la estancia 5. Vamos a tratar de leerla con un poquito de detenimiento porque es muy bonito el principio, pero a veces cuesta un poquito entender. Vamos a irlo viendo. Dice, ellos hacen de él el mensajero de su voluntad. Estos ellos se refieren a los 7 primordiales, a los ají, a los Dian Chohan, a los Dian y Buda. Ellos hacen de él el mensajero de su voluntad. Ese mensajero es Fohat. El Siu, que es el verdadero conocimiento o la sabiduría oculta, se convierte en Fohat, ¿verdad? Ese verdadero conocimiento, esa sabiduría oculta, la sabiduría absoluta, se refiere a la mente universal. Entonces vemos cómo a través de los ají, ¿verdad? Esos seres celestiales superiores, esas energías, convierten ese pensamiento y lo transfieren, si se puede decir, a un nivel más bajo y lo convierten en Fohat, del cual hemos hablado muchas veces. Pero aquí vamos a ver otro aspecto del Fohat que quizás no es el que vemos en los estudios básicos. Fohat, el hijo veloz de los hijos divinos, hijo de esos seres más elevados, cuyos hijos son los Lipika. Estos son los segundos seres. Hace diligencias circulares. Siempre se nos ha dicho que Fohat se presenta en forma de torbellino. Fohat es el corcel y el pensamiento el jinete. Fíjense qué alegoría tan bonita. Fohat es el corcel y el pensamiento el jinete. O sea, Fohat está moviéndose
con esas diligencias circulares en el espacio y lleva consigo el pensamiento, el cual es el que lo guía. Luego dice, él atraviesa como el rayo las nubes de fuego, las nieblas cósmicas. Da 3 y 5 y 7 pasos a través de las 7 regiones superiores y de las 7 inferiores. El mundo que va a ser. Alza la voz y llama a las chispas innumerables, los átomos y las une. Bueno, ahí vemos cómo Fohat empieza a descender a través de todos los planos del universo, a todos los planos de manifestación, como dice aquí, los superiores y los inferiores, y va llamando, va despertando esos átomos que se encontraban en la sustancia primordial, los llama, los despierta, los activa y los une para la formación de qué? De la materia. Dice, Fohat hállase íntimamente relacionado con la vida una. Esto quiere decir que Fohat está en todo en la manifestación. Del desconocido uno emana la totalidad infinita, el uno manifestado o la deidad manvantárica periódica. Y esta es la mente universal, ¿verdad? Aquí recuerden y tengan en mente que estamos hablando de manifestación en nuestro sistema solar. Entonces, aquí lo que nos está reflejando es la aparición del logos, ¿verdad? Que es el tercer escalón a que ella hacía referencia. Vuelvo a leer. Del desconocido uno emana la totalidad infinita, el uno manifestado o la deidad manvantárica periódica. Y esta es la mente universal, que separada, de su fuente origen, es el demiurgo o el logos creador de los cabalistas occidentales y el Brahma de 4 caras de la religión hindú. Entonces, fíjense cómo ella aquí nos expresa bien claro que ese logo que conocemos, ese tercer logo, es la mente universal, que más adelante vamos a ver que lo conocemos también como Mahat. Aquí por último dice, en su totalidad y considerado en la doctrina esotérica desde el punto de vista del pensamiento divino manifestado, representa las huestes de los más elevados Dianchohan creadores. Esto lo que nos quiere decir aquí es que ese logos no lo podemos ver como una sola energía, como una sola fuente, como una sola entidad, ¿verdad? Simplemente representa las huestes de los más elevados de Anchohan, creadores en la manifestación. Estos primeros ají, que eran los primeros encargados de manifestar y de llevar a la manifestación la mente universal en los planos más elevados, igualmente se hacen presentes en nuestro cosmos, en nuestro sistema solar, para hacerse cargo de reflejar esa mente universal a través del logo y como una jerarquía. Simultáneamente con la evolución de la mente universal, la sabiduría oculta de Adi Buda, el uno supremo y eterno, se manifiesta como Avalokitesvara o Isvara manifestado, que es el Osiris de los egipcios, el Aura Mazda de los zoroastranos, el hombre celeste de los filósofos herméticos, el logo de los platónicos y el Atman de los vedantinos. Aquí simplemente nos está diciendo, bueno, diferentes nombres que reciben en las diferentes tradiciones esa mente universal o el logos. Continúa, por la acción de la sabiduría manifestada o Mahat, ya que incluye el término de Mahat, que es básicamente el que se nos refiere al tercer logo, y esa sabiduría manifestada como la mente universal, repito, por la acción de la sabiduría manifestada o Mahat, representada por estos innumerables centros de energía espiritual en el cosmos, ¿verdad? Que esos centros de energía espiritual son los dhyani. La reflexión de la mente universal, que es la ideación cósmica y la fuerza intelectual que acompaña esta ideación, se convierte objetivamente en el Fohat del filósofo budista esotérico. Bueno, aquí simplemente da un poquito más de aclaración a lo que hablaba al principio del comentario en la estancia.
que esa mente, a través de esas fuerzas y de esas energías representadas por los Dian Chohan, se convierte en Fohat. Continúa. Fohat, corriendo a lo largo de los 7 principios de la Akasha, de la sustancia primordial, actúa sobre la sustancia manifestada o el elemento uno, como se ha dicho antes, y diferenciándolo en varios centros de energía, pone en movimiento la ley de evolución cósmica que, en obediencia a la ideación de la mente universal, trae a la existencia todos los diversos estados del ser en el sistema solar manifestado. Es como la mente universal está presente en todo. Y las otras entidades que se presentan, así como los Dhyanis, como Mahat, como Fohat, como Akasha, están conteniendo esa mente universal. Se puede decir que son sus vehículos, son los entes encargados de irla escalón por escalón, manifestándola en los diferentes planos, a través de cada uno, ¿verdad? Aquí vamos a ver un poquito en la próxima parte, vamos a ver la función de Akasha. Aquí vimos un poquito la función de Fohat, cómo a través de Fohat era que esos Dhyanis enviaban esa representación, si se puede decir, de esa mente universal, de ese pensamiento divino, a través de los diferentes niveles y penetraba Akasha para formar la materia o para formar el universo manifestado. Lo vamos a ver un poco más amplio en el siguiente tema. Este artículo, que se llama La sustancia primordial y el pensamiento divino, se encuentra en el libro primero, en la parte 3, en la parte segunda, perdón, de la doctrina secreta. Es un artículo bastante extenso, vale la pena leerlo, porque es una explicación un poco quizás más simple de todo lo que ella venía refiriendo en las estancias, de sus comentarios. Es un poquito más llevado a la parte quizás científica, espiritual, dogmática, quizás, pero nos da una explicación bastante clara de qué son todos estos aspectos con que se va manifestando el pensamiento divino, la mente universal, pero eh, hace unas aclaraciones que quizás están más relacionadas a la forma de verlo o la forma como los seres humanos a través de su mente racional lo pueden ver todo este tema de la manifestación del pensamiento divino. Entonces, bueno, simplemente voy a leerles las partes que resalté que creo que son las que tienen un poquito de información que agrega a los comentarios que hemos visto anteriormente de las estancias. Ella comienza diciendo, para los ocultistas, empero, tanto el éter como la sustancia primordial son realidades. Mucho se habla del éter, mucho se habla de la sustancia primordial y aquella nos va a dar luces de qué se refiere. Entonces dice, para decirlo claro, el éter es la luz astral y la sustancia primordial es el akasha. Y aquí fíjense cómo nos dice, akasha, el upadi o el vehículo del pensamiento divino. Aquí es como les decía en la página anterior, que ahora vamos a ver un poquito esa función de la casa, a qué se dedique la casa y cómo ese pensamiento divino trabaja a través de él. Entonces ella continúa y dice, en lenguaje moderno, este último estaría mejor llamado ideación cósmica. Este último se refiere al pensamiento divino del párrafo anterior. Espíritu, fíjense, ya aquí nos empieza a hablar del pensamiento de la ideación cósmica como el espíritu, como lo vemos eh, en las explicaciones teosóficas, en muchos textos teosóficos. El primero, o sea, Akasha, la sustancia cósmica, la materia. Estos dos, el alfa y el omega del ser, no son sino las dos facetas de una existencia absoluta. Fíjense todo lo que nos está diciendo solamente en este párrafo, en estas 3 líneas. Ya nos habla de espíritu, ¿verdad? Procediendo del pensamiento divino de la mente universal. Y nos habla de esa sustancia cósmica, materia, que se encuentra en Akasha. Y nos dice que son los aspectos o las facetas de la existencia absoluta. Es como siempre referimos en estos estudios. Espíritu y materia son una sola cosa y son aspectos de esa existencia absoluta. Bueno,
continuamos por aquí. Ya estamos refiriéndonos y tengamos en mente que esta parte nos está haciendo referencia solamente a la akasha. Quizás el último escalón para analizar el aspecto o el desenvolvimiento de la mente universal en el macrocosmos. Dice, el pensamiento divino no puede ser definido, ni su significación explicarse, excepto por las innumerables manifestaciones de la sustancia cósmica. Recordemos la sustancia cósmica, el akasha, la generadora de la materia, en la que el primero es sentido espiritualmente por los que pueden. ¿Ve? Fíjense qué complicado. Ese pensamiento divino puede ser identificado, sentido espiritualmente por los que pueden. Decir esto, después de haberlo definido como la deidad desconocida al pensamiento divino, abstracta, impersonal, asexual, que tiene que colocarse en la raíz de todas las cosmogonías y su evolución subsiguiente, equivale a no decir nada absolutamente. ¿Ve? Fíjense que lo que hablamos en un principio son conceptos que quizás difícilmente podamos darle una explicación clara. Tenemos que tratar de trabajarlo un poquito más allá de la mente racional. Tratar de, como ir aquí, nos dice verlo desde un sentido un poco más espiritual. Dice, el impulso manvantárico principia con el despertar de la ideación cósmica, la mente universal, simultánea y paralelamente con la primitiva emersión de la sustancia cósmica, siendo esta última el vehículo manvantárico de la primera. Volvemos y decimos, aquí está hablando de akasha y de la mente universal, de espíritu y de materia, de su estado paralágico indiferenciado. Entonces, la sabiduría absoluta se refleja en su ideación, la cual, por un proceso trascendental, superior e incomprensible a la conciencia humana, se convierte en energía cósmica, Fojat, vibrando en el seno de la sustancia inerte, la sustancia primordial, Akasha. Fojat la impulsa a la actividad y guía sus primarias diferenciaciones en todos los 7 planos de la conciencia cósmica, de la manifestación. Exacto, este es el último párrafo que seleccioné, los últimos párrafos que seleccioné de este tema, donde nos viene a decir de una manera muy alegórica y muy poética de qué es esa sustancia primordial, qué es ese akasha, de que todo el mundo habla y realmente la mayoría de los escritores lo confunden con el éter, lo confunden con el espacio, lo confunden con otras cosas. Aquí ellos nos da un poquito de luces de qué es realmente el akasha. Dice, por lo tanto, siendo tal el caso, todos los que han tratado de dar un nombre al principio incognoscible, a la sustancia primordial, a akasha, no han hecho más que degradarlo. Hasta el hablar de la ideación cósmica, salvo en su aspecto fenomenal, es lo mismo que tratar de embotellar el caos primordial o poner una etiqueta a la eternidad. Por último, leemos. ¿Qué es pues la sustancia primordial? Ese objeto misterioso del que ha hablado siempre la alquimia y que se ha convertido en tema de la especulación filosófica de todas las edades. ¿Qué puede ser? Finalmente, aún en su prediferenciación fenomenal, aunque aquella es el todo de la naturaleza manifestada y nada para nuestros sentidos. Se la menciona bajo diferentes nombres en todas las cosmogonías. Todas las filosofías se refieren a ella y está demostrando ser, hasta el presente, el proteo, siempre incomprensible en la naturaleza. Lo tocamos y no lo sentimos. Lo miramos y no lo vemos. Lo respiramos y no lo percibimos. No lo olemos, sin el menor conocimiento de su existencia, pues está en cada molécula de lo que en nuestra ilusión e ignorancia consideramos como materia, en cualquiera de sus estados o en lo que concebimos como una sensación, un pensamiento, una emoción. En una palabra, es el upadi o vehículo
de todos los fenómenos posibles, ya sean físicos, mentales o psíquicos. Fíjense que quise cerrar con este párrafo porque está completamente relacionado con el artículo, ¿verdad? Donde habla que en todos los seres, desde los más elevados hasta los más inferiores, los microscópicos, existe ese espíritu, esa materia que son uno solo. Bueno, con esto he querido terminar el aspecto de la mente universal en el macrocosmo. Vamos a pasar ya al último y quizás el que más nos toca, que es el, el aspecto de la mente universal en el microcosmos. En el microcosmos, como todos bien saben, somos los seres humanos, somos la creación, como la llaman en algunos casos. Entonces, esto lo tomé de la clave de la teosofía, es bastante corto, ¿verdad? Pero está bastante claro. Por aquí esto refiere al capítulo 10, ¿verdad? Donde ella trata en la clave de la teosofía la naturaleza de nuestro principio pensante, naturaleza compleja de manas. Entonces le preguntan a ella, ¿quisierais decirme algo sobre la naturaleza de manas? Como sabemos, manas es la mente en el hombre. Ella dice, esta naturaleza misteriosa, proteica, fuera de todo alcance, casi confusa en sus correlaciones con los demás principios, es muy difícil de comprender y más aún de explicar. Manas es un principio y sin embargo es una entidad e individualidad o ego. Es un Dios y sin embargo está condensado a un ciclo indeterminable de encarnaciones, de cada una de las cuales es tenido por responsable y por cada una de las cuales tiene que sufrir. Todo esto parece tan contradictorio como enigmático. Fíjense cómo ella nos refiere aquí el misterio de Manas. Un misterio que lo podemos entender de una manera bastante intelectual como se nos explica, pero quizás de una manera más elevada es algo incomprensible. Pero esa incomprensión la tenemos que relacionar porque Manas está totalmente ligado a esa mente universal. Quizás es el último escalón donde esa mente universal reposa. Ella prosigue, le siguen haciendo otra pregunta y aclara un poco más. Dice, en su esencia, está hablando de Mana, en su esencia misma es el pensamiento. Fíjense como yo refería, en su esencia misma es el pensamiento, la mente universal, Mahat. Por lo tanto, en su pluralidad toma el nombre de Manasaputra, los hijos de la mente universal. A este pensamiento individualizado es al que nosotros los teósofos llamamos el verdadero ego humano, la entidad pensante, prisionera en una prisión de carne y hueso. Es seguramente una entidad espiritual, no material, y esas entidades son los egos que se encargan animando a la masa de material animal llamado humanidad, cuyo nombre es manasa o mentes. Mas una vez prisioneros o encarnados, conviértense en dual su esencia, es decir, los rayos de la mente divina y eterna, considerados como entidades individuales, adquieren un doble atributo. Fíjense como dice al final, mas una vez prisioneros o encarnados, convirtiéndose en dual su esencia, es decir, los rayos de la mente divina y eterna, como entidades individuales, adquieren un doble atributo. Nos está diciendo directamente que esos rayos de esa mente están en nosotros. Bueno, ya con esto es bastante corto, pero es la parte, como les decía, quizás es la que más nos toca porque a veces tenemos que comprender que no es la mente que está en todas partes, está en nosotros y ese sentido de unidad a que se nos habla en muchos conceptos teosóficos, ¿verdad? Y es esa manifestación que nos lleva a veces a pensar cuando nos hablan de que somos dioses y realmente esa deidad que
que quizás tengamos dentro viene reflejada a través de esa mente universal, de esa mente que abarca todo el universo, que como decía, por eso tenemos que tratar de verlo desde el sentido de la unidad, y que si vamos mucho más allá, pretendemos entender que somos parte de ese absoluto, que es de donde se puede decir radia la mente universal. Bueno, ya por último, vamos a ver el concepto que nos da la clave de la filosofía sobre Mahat o la mente universal o el tercer logo, ya en el tercer logo. Dice, Mahat o la mente universal es el origen de Manas. Este último es el Mahat, es decir, la mente en el hombre. También se llama el Manas Krestasna, espíritu encarnado, porque según nuestra filosofía, los Manasaputras o hijos de la mente universal son los que crearon, o mejor dicho, produjeron al hombre pensador, el Manú, encarnado en la tercera raza de la humanidad en nuestra ronda. Es Manas, por consiguiente, el verdadero y permanente ego espiritual que se encarna, la individualidad y nuestras innumerables y diferentes personalidades no son sino sus aspectos externos. Bueno, por aquí termina la exposición, pero la quiero cerrar y dejarles estas dos pequeñas frases que quise dejar para el final, donde quizás encierran un poquito todo el concepto de quizás la mente cósmica, como nos lo hablaba en principio el artículo. Blavatsky en la clave de la teosofía nos dice, solo existe un hombre real permanente a través del ciclo de la vida, inmortal en esencia, sino en forma, y ese es Manas, el hombre mente o conciencia encarnada. Y otro más que nos los expresa Carl Gustav Jung en La Noche Cósmica del Alma. Él dice, Dios es el nombre que hemos asignado a una especie de mente cósmica que contiene todas las formas de conciencia. Tenía unas cositas más que presentar, pero por cuestión de tiempo voy a dejarla hasta aquí la plática. Y bueno, estoy abierto si tienen algunas preguntas y está en mi capacidad de contestarlas con mucho gusto. Gracias por estar aquí, por compartir esta pequeña plática conmigo. Muchas gracias, querido Daniel. No puedo referirme a tu presentación de otra manera más que brillante. Ese sería el término, el adjetivo que podemos nosotros utilizar para describir este magnífico trabajo que has presentado. En una parte, creo que al principio dijiste que eres un estudiante principiante, pero aquí no se notó. Aquí lo que se notó fue una enorme capacidad de organizar de una manera muy didáctica todo este conocimiento que no es sencillo de explicar. Se requiere de una claridad mental, desde luego, para poder hacer este ejercicio mental, que es muy importante para que podamos nosotros tener un acercamiento a la comprensión de este concepto de la mente cósmica o la mente universal. El trabajo que has hecho, por lo que veo, incluye una investigación amplia, porque el tema es inmenso, pudiéramos decir, pero supiste enfocarlo de una manera que en su organización, en su presentación, fuiste paso a paso aclarándonos todo este concepto de la mente cósmica y que te valiste de varios textos que tuviste que trabajar mucho, lo cual yo te agradezco infinitamente porque no es fácil presentar un trabajo así. Hemos presentado la descripción o la interpretación de otros artículos de Madame Blavatsky. Ninguno es sencillo, pero sí hay unos más complicados. Y este es uno de los más complicados que se han presentado ciertamente. Y reitero mi agradecimiento por este magnífico trabajo que has hecho. Así,
has hecho un ejercicio mental magnífico, lo cual habla de que estás conectado con esa mente universal desde tu mente individual. Muchas gracias, Daniel, por tu esfuerzo. Mi Gracias a ti, reconocimiento. Enrique, gracias a todos, gracias a todos. Realmente con mucho gusto y bueno, eh, traté de que fuera lo más claro, preciso, como les dije. Quizás, perdonen, errores siempre van a haber, quizás al momento de expresarlo, quizás y seguramente cometí algunos, pero bueno, traté de hacerlo de la manera más comprensible de estos términos que a veces son tan confusos, cambian de un párrafo a otro, cambian de terminología y nos quieren decir lo mismo, pero bueno, con mucho gusto y realmente agradecido a ti, Enrique, por la invitación, por permitirme hacerlo y a todos ustedes por estar aquí escuchando. Gracias de verdad a todos. Bien, a ti, gracias por aceptar este reto monumental que lo resolviste, creo que de forma muy apropiada, por lo didáctico que fuiste. Muchísimas gracias. Sí, buenas noches. Yo quiero felicitar a Daniel Linares por su excelente presentación. La fuiste llevando poco a poco y explicándonos todos los conceptos primordiales y, y eso es muy interesante, muy didáctico para todos los que estamos escuchando y al principio nos ampliaste un panorama de lo que iba a ser la conferencia y la cual resultó muy, muy interesante y muy agradable y pues no tengo palabras más para decirte que te agradezco por tu presentación y te felicito que ha sido una presentación excelente y muchas gracias Daniel y enhorabuena y que sigas adelante y mis mejores sentimientos para que te realices en teosofía y en todas las actividades que te dediques. Muchas gracias, Andrés. Daniel. Con gusto, Andrés. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Adelante, Rosy. Muchas gracias, Enrique, lindo. Y bueno, pues primeramente, Dani, te voy a decir como decimos en México, te la rifaste, me dejaste sin palabras, sudé la gota gorda. Es un trabajo titánico esto, trabajar en la doctrina secreta y en cosmogénesis. No, 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 pero es otro rollo, como dicen aquí. El estudio de la doctrina secreta es brutal. Y aquel que tiene las agallas de hacerlo y comprenderlo y transmitir lo que se comprende es de que pues es un alma verdaderamente conectada con ese conocimiento ancestral que no es de esta vida. Como una vez Enrique nos decía, simplemente a veces recordamos lo que en otras vidas hemos trabajado y hemos comprendido con el alma. No es de comprenderlo es en esta vida, nada más con nuestra mente pues inferior, ¿verdad? Hay muchas cosas que nos han ayudado y te agradezco infinitamente porque es un tesoro esta conferencia, como te puse y te lo escribí para repasar 10, 15 veces y no, extraordinaria, muchísimas gracias. De repente me quedé atarantada porque dije que a ver cómo estuvo, pero bueno, yo sé que tenías que seguir y es muy profundo. Yo creo que a todos nos va a servir de vez en cuando un ratito libre, pues ahí echarle una repasada porque es muy profundo. El Cosmogénesis es hermosísimo y me hiciste comprender muchas dudas que yo tenía con respecto a lo de la mente universal, de lo de los logos y todo eso. Todavía tengo algunas confusiones, pero bueno, yo creo que 3 veces más que lo estudie, voy a quedar, pero de maravilla. Y cualquier cosa con mi querida Carito, que es también una gran inteligencia, pues ahí te preguntará. Muchísimas gracias, Dani. Un abrazo muy fraterno para ti, mi Carito, y gracias por haberme hecho pensar, porque la teosofía no es fácil, es un trabajo fuertísimo para pensar, no es para flojos, es para pensar y para trabajar arduamente en bien de todos.
Un abrazo muy querido para ti, para Carito. Muchas gracias. Gracias, Roxy, gracias. Muy Gra- bien recibido. Gracias. Gracias, Rosy. Antes de darle la palabra a Ricardo, he de decir también que sabemos que nada es casual. Hay una causa por la que acordamos entre Daniel y yo, y una vez leído, según recuerdo, el artículo dijo: Daniel, está bien, acepto en el momento que le le hice la invitación y dice: déjame leerlo y voy a valorarlo y te doy mi respuesta. Y la respuesta fue positiva y el resultado también creo que ha sido positivo. Hay una causa, desde luego, por la que se dieron estas cosas, y enhorabuena que esta causa haya resultado en una exposición brillante, muy aleccionadora. Gracias nuevamente, Dani. Adelante, No, Ricardo. a ti. Sí, Dani, me uno a la felicitación de mis hermanos. Yo también yo tal vez no diría sorprendido porque sé tus alcances en participaciones pasadas y coincido con Enrique y con mis hermanos de que creo que este artículo de tan grande envergadura, profundidad, abstracción, era para ti y con esto hiciste un gran trabajo de, de atar muchos cabos, de darnos mucha claridad en estos conceptos que, como bien dijiste más de una vez, son difíciles de interiorizar, pero lo hiciste con una maestría y con una claridad y con una capacidad de integración que me dejaste asombrado. Yo te agradezco porque a pesar de que hemos tomado estas clases muchas veces con Isaac en las clases de los lunes, pues no paraba yo de tomar notas, no, porque te vuelvo a repetir, la forma magistral, creo yo, en que ataste todas las piezas de este rompecabezas y las integraste fue como nunca, la verdad, había escuchado, ¿no? Lo hiciste de una manera extraordinaria. Creo que nos inspiras a todos, a cada uno de nosotros a estudiar más y además creo que tuviste la gran habilidad de darnos o de contagiarnos de esa pasión y de creo que a través de tu trabajo nos hiciste darnos cuenta una vez más de la grandeza que hay en nosotros. Conectaste muy bien lo grande, por ejemplo, cuando nos hablabas de los ají, de las jerarquías espirituales, de Mahat, lo conectaste muy bien al final con el microcosmos que somos nosotros, pero lo hiciste otra vez de una manera magistral diciendo prácticamente somos lo mismo, pero en el micro. Y eso creo que nos contagia mucho porque más allá de la lectura que hagamos, más allá de las reflexiones que hagamos, creo que cuando tocamos estas fibras de sabernos que somos esos dioses atrapados en este traje de carne, creo que eso nos mueve a seguir con este trabajo hermoso de la teosofía. Entonces, gracias por tu pasión, te vi emocionado y eso nada más refleja de nueva cuenta lo que hay dentro de ti y gracias por el amor en este trabajo y lo que nos contagiaste. Muchas gracias, Dani. Me quito el sombrero. Muchas gracias por lo que nos dejas. Gracias, Ricardo, por tus palabras y Gracias, gracias, Dani. bueno, a No, todos, todo por las lo palabras de contrario. todos.